Bien, acá estoy. Empezamos la clase. Esta está dirigida a desarrollar el tema de mercado, tipos de mercado, morfología, funciones de oferta, demanda, punto de equilibrio y elasticidad. Nada menos que todos estos temas juntos. Largo ya, así tenemos tiempo para, a lo mejor podemos chatear un poquito. Empecemos por lo siguiente, la morfología o la forma de los mercados. Esto es todo puro neoclasicismo, todo neoclásico. Los mercados los clasifican en dos tipos, competencia perfecta y competencia imperfecta. Competencia perfecta son los mercados en los cuales se cumplen siempre las siguientes condiciones, todas. Homogeneidad de producto, es decir, los productos son perfectamente identificables, no hay distingos entre ellos. Transparencia, que está dado por el hecho de que el sistema de precios producto de la oferta y la demanda, le da a compradores y vendedores la información para saber cuándo vender, cuándo comprar, cuándo no, cuándo sí. El libre entrada y salida del mercado, tanto para compradores como vendedores, sin ningún tipo de costo, y en la existencia, esto es muy importante, de muchos compradores y muchos vendedores, lo que hace que ninguno individualmente pueda imponer sus condiciones. Los de competencia perfecta, por supuesto, son la antítesis. Algunas de esas condiciones, o todas ellas, no se cumplen. Son monopolio, un solo vendedor, muchos, pocos vendedores. Ahí no se cumple en ningún principio de los que les acabo de mencionar. Oligopolio, pocos vendedores. ¿Cuántos? No se sabe, no está definido. Ahí existe la posibilidad de la colusión, es decir, que los vendedores, las empresas, acuerden entre sí los precios o las cantidades que se producen. Ese tipo de acuerdo, cuando se hace en forma tácita, se dice colusión, con S. Cuando se toma forma escrita se llama cártel. El otro mercado es el de la competencia monopolística. Son dos términos que se oponen entre sí y abarca aquellas formas de organización como los pequeños comercios y otro tipo de empresas en los cuales es un mercado en el cual hay muchas empresas, en eso se parece a la competencia perfecta, pero no hay transparencia, no hay homogeneidad de productos, sino que al igual que en el oligopolio y en el monopolio existe diferenciación de productos, es decir, los vendedores disfrazan, enmascaran el producto para poder quedarse con parte del excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Es un término que surge del análisis del mercado de la función de oferta y demanda. Es lo que está dispuesto a pagar un comprador para no quedarse sin el bien. Eso es lo que se llama excedente del consumidor. Esto es en cuanto a la forma del mercado. Ahora vamos a hablar de las funciones de oferta, de demanda, punto de equilibrio y elasticidad. Ustedes van a ver el práctico y en lo que le hemos subido, en el material que le hemos subido, cómo se construye una curva de demanda y cómo se construye una curva de oferta. Lo que probablemente en eso que le hemos subido, sí en los manuales o en material obligatorio, no está, si en los manuales, cómo se desplazan esas curvas. Vamos por partes, como diría Jack. Función de demanda. La función de demanda normalmente tiene pendiente negativa y refleja las cantidades que los consumidores desean adquirir a cada nivel de precios, cada tipo de precios. Una función de demanda puede ser de un bien, de muchos bienes, puede representar la acción de un demandante de muchos demandantes. O sea, puede ser la demanda de un individuo o la demanda del mercado. Tiene pendiente negativa, ¿por qué? Porque normalmente, para los bienes normales, la relación entre los precios y las cantidades es tal que se somete a una llamada ley de demanda, que dice que cuando los precios suben, las cantidades demandadas bajan, y viceversa, cuando los precios bajan, las cantidades demandadas suben. De ese hecho surge la consecuencia de que las funciones de demanda se representan con pendiente negativa. Pasa lo contrario con las funciones de oferta.
donde también rige una ley, la ley de la oferta, que dice que cuando los precios suben, las cantidades ofrecidas suben. Cuando los precios bajan, las cantidades ofrecidas bajan. La lógica de estos dos tipos dependientes, negativa para la demanda, positiva para la oferta, tiene que ver con estas supuestas leyes que rigen en el mercado. Es una extrema simplificación de la realidad que, digamos, uno cuando analiza este tipo de propuesta, tiene que saber que se trata justamente de gente que tiene esta forma de pensar, es decir, sostiene que las cosas tienen que ocurrir como ellos dicen que ocurren. Por eso a la teoría neoclásica la llamamos normativa, porque no importa si la realidad es así, lo que importa es que la realidad debe ser así. Bien, cuando las funciones de oferta y demanda gráficamente se encuentran, se cruzan, ahí se define un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una situación de estabilidad del mercado en el cual se define un precio y una cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. ¿Qué quiere decir precio de equilibrio? Es el precio en el cual el mercado se vacía, es decir, todos los oferentes consiguen vender, todos los demandantes consiguen comprar. ¿Hay un solo punto de equilibrio en un mercado? No, hay muchos. ¿Pero cómo surge? Bueno, para cada cruce de oferta y demanda, obviamente hay un solo punto. Cuando se desplazan las curvas de demanda y de oferta, hay que desplazarlas de a una, no las dos juntas, surgen otros puntos de equilibrio. Las condiciones que determinan que se desplace una curva de demanda son distintas de las condiciones que determinan el desplazamiento de una curva de oferta. Es decir, las causas, las variables que determinan esos desplazamientos son distintas. Entonces, cuando desplazamos una curva de demanda, es porque estamos dejando fija, constante a la curva de oferta, no la alteramos, y viceversa. ¿Cuándo se modifica se desplaza una curva de demanda? Cuando se alteran las siguientes variables. El ingreso o renta del consumidor, ya sea que aumente o disminuya. Los gustos del consumidor, que aumenten o disminuyen, o bajen. Los precios de otros bienes, ya sea que los bienes sean complementarios, es decir, que se consumen junto con el bien cuya demanda estamos analizando. Por ejemplo, analizamos la demanda de pan y el bien complementario, por ejemplo, es la manteca. Entonces, si hay cambios en los precios de la manteca, esto va a afectar la demanda de pan porque se consumen juntos. ¿Cuándo se desplaza también la curva de demanda? Cuando cambian los precios de los bienes sustitutos. Del pan podrían ser las galletitas. Bien, estos son los factores que determinan desplazamiento de la curva de demanda. Nunca consideren la posibilidad de que si se cambia la renta al consumidor, cambian los gustos, cambian los precios de los bienes sustitutos o cambian los precios de los bienes complementarios, puede eso afectar a la curva de oferta. Sí afectan a la curva de demanda, desplazándola. ¿Cómo? Bueno, ustedes véanlo gráficamente porque si no, no lo van a poder fijar en la mente. Supónganse, aumenta la demanda del consumidor. Quiere decir que el tipo está a los mismos precios que regían antes, con más posibilidades de demandar pan. Entonces, ustedes desplazan la curva de demanda en forma paralela a la que tenían originalmente para mostrar que a los mismos precios demandan más. Háganlo en el gráfico y van a ver que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Lo contrario si los ingresos bajan o si disminuye el gusto del consumidor. Lo mismo para los precios de los bienes complementarios y sustitutos, el efecto es disímil. Si aumentan los precios de los bienes complementarios, es como si bajara la renta al consumidor. Si aumentan los precios de los bienes sustitutos, es como si aumentase la renta al consumidor. ¿Qué factores influyen sobre la curva de oferta? Son otros. No actúan sobre la demanda, actúan sobre la oferta. Básicamente consideramos dos